Recuerdo que eran 17 campus que lograron permear hacia la sociedad buscando inversionistas que acogieran este proyecto. Seúl y Guadalajara son contemporáneos en la fabricación de semiconductores. Y me dice, oye, pues cree esto, dale una checada. ¿Qué piensas? La discusión es que se necesita hacer algo por los muchachos, por el ecosistema, es decir, crear un ecosistema. La comunidad salió como por un llamado. Yo desde niño recuerdo tener computadora desde los 6 años. Fuimos a dar inmediatamente con Hackers a Fondos, que es la comunidad la que más resaltaba. Nos hace una promesa y nos dice, mientras ustedes logren resultados constantes durante tantas semanas, me comprometo a presentarles a Gain. Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Bielma, empresario, emprendedor e inversionista ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad, y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio, donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas del Capital. Ignacio, muchas gracias por acompañarme en el podcast, en este especial que quiero grabar para Navidad, aunque no tiene nada de tema navideño, pero es un especial que quiero hacer sobre el desarrollo del ecosistema de emprendimiento de tecnología en Guadalajara. Creo que tú has sido desde un inicio, junto con otras personas de las que algunas vamos a mencionar, incluyendo Jaime Reyes, que en paz descanse, uno de los, digamos, pioneros, ¿no?, de la inversión en empresas de alto riesgo y de tecnología principalmente. Te agradezco que compartas tu tiempo y que hayas aceptado esta invitación. Me gustaría que platicáramos de cómo iniciaste tú junto con no sé si eran tus amigos o tus colegas en este emocionante mundo de la inversión, ¿no? Exacto. Y que nos platiques un poco de Gain y de cómo nació. Con mucho gusto, mira. Y te agradezco a ti esta iniciativa porque es muy necesaria llevar el espíritu a la comunidad y a los muchachos emprendedores, ¿verdad? Sí, a mí me interesa como que quede registro un poco de esa historia. Como que esta historia algunos las conocen, pero como que se queda ahí en el aire, como que de forma anecdótica. Pero no he visto yo a alguien que haya documentado, digamos, un poco cómo inició el ecosistema en Guadalajara, ¿no? Yo creo que Gain fue, pues, el primer grupo tipo fondo que empezó a invertir en emprendedores, aún cuando no había otros fondos de capital de riesgo, no había muchas empresas de tecnología. Digamos que ahí sí fueron pioneros, ¿no? En efecto. Era el año 2007 que se inicia Jaime Reyes con 2 personas más que me dicen viajaban a Monterrey, que era el único lugar que se hacía este tipo de reuniones a fin de la tecnología y de lo que venía al futuro. Y sí, el liderazgo de Jaime Reyes fue clave. Él comprometió, hacía llegar gente que sí le confiaba, impulsó esta idea. En principio, en el TEC de Monterrey, Sergio García de Alba, que terminaba la Secretaría de Economía. Sergio García había sido secretario de Economía con Fox el último año. De acuerdo. Al terminar, él terminó en 6. Él es de Guadalajara, ¿no? Él es de Guadalajara. Y en el 2007 lanza esa convocatoria y recuerdo que eran 17 campus que lograron permear hacia la sociedad buscando inversionistas que acogieran este proyecto. El único que trascendió fue Guadalajara. El único donde, digamos, un número de empresarios liderados por Jaime, por ti y por otros se pusieron realmente de acuerdo. Así es. Y dijeron, vamos a hacerlo de veras. Así es. Y llevó todos esos años 7, 8, y la primera, con
pruebas y convocatorias y no prendía. Y me explican que los principios, el modelo que se proponía de la Secretaría, no era muy funcional. Era muy complejo, digamos. Muy complejo. Se llegó a tener la primera inversión en 2010, una pequeña inversión, pero desde mi sentir, creo que fue lo que consolidó ya el grupo. Fuimos nueve inversores, pequeña la cantidad, pero eso dio la magia para continuar y a comprometer a otros más. El primer grupo de Gain, la primera generación, logramos sumar 20 inversionistas. Gain es, nada más para los que no conocen Gain, es Guadalajara Angel Investor Network, que es una red de inversionistas ángeles basados en Guadalajara. Y así fue como se dieron a conocer, ¿no? Sí, y hay que asumir bien, ángeles. Es decir, vamos al principio de los proyectos y tuvimos experiencias. En la primera generación sumamos 6 proyectos. Tuvimos éxito en 2. En alguno entraron en conflicto los emprendedores y no trascendió. Sí, una de las principales causas, me imagino que ustedes lo sufrieron, de por qué las startups fallan. Bueno, en general todos los negocios, pero es más evidente en startup por, digamos, el ritmo al que nacen las empresas, se fondean y tratan de hacer algo. Una de las principales causas es conflictos entre socios, ¿no? Sí. Ahorita me gustaría entrar a detalle de las empresas que fondearon, que a mí se me hace fenomenal que solo con 6 inversiones hayan encontrado 2 grandes empresas como las que vamos a hablar, pero cuando ustedes empezaron y hicieron esa primera pequeña inversión, me imagino que la hicieron separados o ya la hicieron en un mismo vehículo de inversión, donde ya se habían puesto de acuerdo. Era el grupo que estábamos, digamos, tomando rumbo a constituir Gain. Aún no se había constituido la sociedad e hicimos esta inversión. Cada quien separado, digamos. Digamos por separación, cada quien tenía su contrato con esta empresa, Waymax se llamó. ¿Y cómo se les ocurrió? Dijimos, vamos a organizarnos, ya vamos a hacer algo más formal. Pues eso dio ya pauta para entonces formalizar que ya la ruta era esa, pero no la habíamos logrado todavía y se fue formalizando. Y sí, el primer Gain tuvo ya finalmente su sociedad, se conformó y tuvimos otras inversiones. Te digo, logramos 6 más. Oye, pero cuando ya dijeron vamos a formalizarlo, se pusieron de acuerdo y solo eran 9 ustedes. Pero al final fueron 20, ¿no? Al final 20. Los primeros 9 que invertimos dimos seguramente pretexto o invitación a que el resto de los, al sumar 20, pudieran decidirse entrar. ¿Cómo le hicieron para convencerlos? ¿Con inversión? Pero a estos otros inversionistas. Ya estaban en el grupo. Muchos de ellos estaban en el grupo. Eran relaciones en el club, amigos, uno a otro se conocían. Social principalmente y de negocios. Sí. Y tuve la oportunidad de platicar con esos 3 primeros individuos, uno de ellos, hoy Jaime ya no nos acompaña, y me dice, mira, nos reunimos Jaime y 2 personas más. Tome en cuenta que éramos empleados, que logramos hacer un ahorro, no teníamos empresa, primera característica, que creíamos que podíamos hacer empresa en otros que nosotros no tuvimos esa oportunidad. ¿De acuerdo? Y así era impulsar y la discusión era, es que se necesita hacer algo por los muchachos, por el ecosistema, es decir, crear un ecosistema, dar ánimos a los que están emprendiendo, están tomando ideas y llegar pues a crecer. Darles la oportunidad, si aciertan o no aciertan, será otra oportunidad, otra razón. Y eso fue lo que el núcleo dio la razón de crear Gain, el impulso inicial. Por supuesto, algunos entendimos y esos 20 son los que finalmente nos adherimos a la decisión de invertir ya una cantidad mayor. Y sí, tuvimos, José, uno de los pitch que recibimos, no estaba yo presente en ese primer coro, fue Cabify. Cuando está empezando, está buenísimo. Cabify vino a Gain. Antes, bueno, en ese tiempo ya existía Uber. Pero apenas está empezando en San Francisco, ¿no? Es que también estaba empezando, no sé, un par de años. A la 2003, digamos. Sí, claro. Y Cabify vino y presentó a Gain su proyecto. ¿Y lo rechazaron?
se rechazó, no la tomamos. Quizás ahora el tiempo dices, ¿por qué no? Pero bueno, son las experiencias. Pero un poco lo más difícil de ser un inversionista, ángel, sobre todo, es la selección de los proyectos en los cuales decides comprometerte, ¿no? Sí. ¿Ustedes hicieron alguna metodología para poder tener alguna forma de decidir, digamos, que fuera lo más profesional posible o algo para disminuir el riesgo? ¿Cómo decidían? Al principio era todo el comité, éramos los 20. Había una pequeña selección de 3 individuos. Hacían la selección, nos lo pasaban al pleno y votábamos. Yeah. Era democracia. Ya este proceso lo hemos afinado. Sí. Es decir, ya estamos en una tercera generación. Estamos constituyendo ya el fondo 3 Game 3. Okay, nada más para recapitular hasta ahora. Se juntaron 20 empresarios, 20, digamos, ejecutivos de empresa que tenían cierto éxito patrimonial. Sí. Pulearon recursos, juntaron recursos, dijeron vamos a invertir en un determinado número de empresas para hacer un portafolio y le apostamos a que estas empresas crezcan y digamos, tengamos como resultado multiplicar nuestro dinero X número de veces, ¿no? Sí, sí. Ahora, una cosa que a mí se me hace increíble de Gain y yo le tengo mucho respeto, digamos, a lo que ustedes hicieron, es que dentro de esas 6 primeras empresas que mencionaste hace un momento, estaban 2 grandes empresas que hoy son empresas muy exitosas. Una que ya tuvo una salida, que es Bill Pocket, fundada por Alejandro Guizar, que es un gran emprendedor. Y la otra es una empresa que sigue viva y sigue muy activa y creciendo, que se llama Quesky, fundada por Adal Flores, ¿no? Generalmente, si lo quieres ver como el porcentaje de bateo de un inversionista de capital de riesgo es bajo, ¿no? O sea, no sé, 1 de cada 10, 2 de cada 10 resultan ser empresas muy exitosas, pero ustedes tuvieron un porcentaje de bateo muy alto, que es 2 de 6. 2 de 6, que es un bateador en béisbol, ¿no? Que es un deporte que a mí me gusta seguir, que tiene 33% de porcentaje de bateo, es un fuera de serie. Sí. Y es lo que ustedes lograron, ¿no? Logramos eso y también el múltiplo que se logró con Bill Pocket sobre todo. Sí, sí, sí. Yo creo que todos teníamos la impresión o si no la intención, sí el sentimiento de que no iba a fructificar nuestra inversión. Lo hacían a pesar de que pensaban, Sabíamos que estábamos al principio y que íbamos a crear algo que ojalá y se diera. pero que la probabilidad era baja. Exacto. Fue un proceso de aprendizaje, inclusive para la segunda versión hubo quien dijo, no, esto es demasiado Riesgoso para mí. Fuimos 20 los que se consolidaron, pero más los convocados. Muchos decidieron no, porque el rango de inversión era pequeño quizás. Ellos estaban... hay mercados clásicos, inversiones en bien raíz, es decir... El mercado de valores romper esos esquemas, esto es raro totalmente. Es que ese tema que tocas ahorita, ese es el tema, porque la mayor parte de las personas que han logrado construir un patrimonio en países como México, una vez que tienen patrimonio, deciden invertirlo de forma más o menos segura y de bajo riesgo, ¿no? Compran CETES, compran inmuebles, algunos que son los más arriesgados invierten en la bolsa de valores, pero en general digamos que la forma de pensar del mexicano, en general o del latino, es, oye, yo ya logré construir un patrimonio, ahora lo voy a proteger y voy a comprar un terrenito, unas casitas, un departamento, cosa que no se va a perder su valor, ¿no? Pero ustedes decidieron hacer lo más arriesgado que hay, que es invertir en los mercados privados. Y en Ángel. Cuando las empresas están empezando en la etapa más temprana. Una de las inversiones que tuvimos, que entonces se llamaba Retweety, BuzzFix. A los 2 meses de que habíamos invertido, llegan a nosotros, nos presentan que ya habían obtenido una venta de $1,000. Nos volteamos a ver todos, dijimos, a ver, ¿qué no invertimos en algo que ya esté generando ingresos? Pues no, nos dimos cuenta que no. A ese grado el aprendizaje que estuvimos dándonos. Sí, cuando inviertes como ángel es muy probable o posible que te encuentras con empresas que apenas están comenzando. Sí. Y que muchas veces no tienen ingresos. Algunas veces todavía no tienen un producto construido.
Y aún así el ángel inversionista decide invertir, ¿no? Fue esa primera etapa. Ya en las segundas estamos ya más conscientes de que el riesgo existe. Seguir con esta mística de ojalá y prenda. Tenemos que hacer algo por el ecosistema. Y otra, por lo menos yo sí lo tengo muy grabado. Bueno, me ha ido bien, tampoco soy un exitoso, pero pues tengo que dar un poco, ¿no? Una cosa que a mí se me hace padre aparte de Gain es que, como tú mencionas, fue un fondo, digamos, un pool, y después hicieron otro pool y ahora van por el tercero, ¿no? Sí. Ahora, de cuando empezaron, que no había nada, a hoy, pues ya ha cambiado mucho el ecosistema, ¿no? Enorme, sí, claro. ¿Cómo ves cómo ves el futuro de Gain? O sea, la idea de ustedes es, vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir impulsando. Era muy enfocado en Guadalajara. Perfecto. Sí. Y ahora, Latinoamérica. Esta nueva generación estamos proyectando tener inversiones y startups latinoamericanos, Chile, Latinoamérica. Estamos buscando eso. Y creo que estamos logrando inversionistas extranjeros. Okay. Creo que el éxito va a estar sobre todo mostrado si logramos cautivar mujeres que inviertan y jóvenes. Ahí es donde está, creo que la medida ahora para trascender. Por ejemplo, yo en el club veo muchos muchachos que se ve que tienen mucho dinero, a diferencia de que cuando yo estaba muchacho. Claro. Hoy hay muchos recursos en manos de jóvenes que seguramente tienen o requieren de la autoridad de su papá y no ves certeza a su papá por dejarlos a invertir. Y creo que Gain ya es un vehículo que te ofrece certidumbre. Pierde, gana. Claro. Pero no hay al interior un mal juego. Entonces ya hay reglas claras, esta experiencia nos ha puesto en un lugar, creo que muy atractivo al respecto. Y de nuevos muchachos, yo lo comparo, ¿qué me cuesta irme a capacitar en PADE? Y sí es el mundo real. Claro. Ese es una invitación. Se va a otro tema que hemos logrado ya constituir como algo formal. Los socios van tomando 1 o 2 proyectos que los coachean, se invitan, son miembros del consejo y vamos dando pues nuestro expertise a los muchachos, ¿verdad? Sí, claro. Y aparte, como hay muchos obviamente no vamos a mencionar todos los nombres porque seguramente ellos no querrían, pero hay muchos empresarios exitosos dentro de Gain que no solo contribuyen con dinero, sino también con su experiencia, digamos, con sus conocimientos, con los errores que ellos cometieron y que le ayudan a los nuevos emprendedores, digamos, a no cometerlos. Entonces se ha convertido como en un grupo que ya no nada más da dinero, sino da dinero y agrega valor a los emprendedores, ¿no? Le llamamos dinero inteligente, es decir, abrimos camino, algunas relaciones hacen la oportunidad del proyecto de tenga una viabilidad en el mercado. Estamos cerca de ellos, ten cuidado porque en un proyecto ahorita se falleció uno de los muchachos, hace medio año, un tiempo atrás, y no tenía a la iniciativa del que los asesoraba, tomaron ya el seguro social y una serie de situaciones que entonces, como todo startups, tratas de lograr los menos compromisos. Claro. Por fortuna estaba ya todo formal y vaya, no trascendió más hacia la empresa. Pudo salir con lo que se tenía ya construido. Pero de ese tipo de detalles son los que dan esa consejería, ¿verdad? Entre otros. Porque también, bueno, sé que hay ahí algún abogado, sé que hay algún experto en temas fiscales. Sí. Y eso contribuye, ¿no? Sí, claro. Porque muchas veces lo que yo me encuentro con los emprendedores es que tienen muchas ganas, conocen muy bien muchas veces conocen muy bien la industria dentro de la que van a emprender, pero muchas veces son, digamos, es su primera experiencia como emprendedores. No habían tenido nunca habían tenido la experiencia de constituir una empresa, de registrar el SAT, de tener empleados, de pagar el IMSS, y muchas cosas son nuevas. Y hay veces que son cosas que se pueden aprender. Obviamente no es
digamos, tampoco es que sea, ¿cómo se llama? El rocket science, ¿no? Como dicen los gringos. Pero si le puedes ayudar a hacerlo más rápido y a no cometer errores, eso puede ayudar mucho para acelerar, que se concentren en hacer lo que tratan de construir, ¿no? Por supuesto. Y algo que también creo que es bien importante es que los muchachos dan como ya el éxito en lograr inversionistas. Claro. Y eso hay que aterrizarlo, que todavía no se logra el proyecto. Tienes que darles perspectiva, ¿no? Sí, caray. Sí. O sea que el levantar capital no es el objetivo. Levantar capital es un medio, pero el objetivo es crear un negocio muy grande que genere muchos empleos, ¿no? Que les cambie a ellos también la vida desde el punto de vista patrimonial, que puedan construir algo que cambie, digamos, el mundo, ¿no? Si quiere llegar a esos puntos de vista ambicioso. Pero levantar capital es un paso, no es el objetivo. Pero muchos emprendedores sí se pierden en eso. Ahí quedan, sí. Y hoy vemos muchos fracasos en Estados Unidos, sobre todo de startups, porque ya el inversionista ya no pone dinero si no hay rentabilidad. Sí, pues cambió mucho, ¿no? Con, durante el periodo, digamos, de, no sé, 2015, 2013 a 2021, que fue como este gran nuevo ciclo que creó más o menos una burbuja, crece a toda costa, sin importar si era rentable en el corto plazo. Y cambia todo en el 2020 con lo de las tasas de interés. Y de repente ahora es ten rentabilidad o por lo menos ten un camino que pueda llevar a la empresa a ser rentable. Y un chorro de empresas no pudieron. Bueno, el caso más sonado es algo que acaba de pasar hace poco, la quiebra de WeWork, ¿no? Sí. Y yo creo que en riesgo está también Uber. Sí, claro. Bueno, Uber ya por lo menos parece ya que pierde menos. Bueno, el último reporte trimestral ya reportó ganancias. Pero bueno, después de, ¿qué? No sé, 10 años, más de 10 años. Pero efectivamente, o sea, hoy si un emprendedor quiere crear una startup de tecnología, tiene que pensar que sí tiene que haber un camino a la rentabilidad, ¿no? Sí, caray. Y no nada más va a haber inversionistas que estén fondeando las pérdidas como si fuera un pozo sin fondo. Y es cierto, un proyecto requiere de tiempo, poco deben ser muchos años, pero tiene y recursos para llegar a un nivel. Y es ahí donde el inversionista se vuelve clave. Ayudar con fondos, en varios proyectos hemos invertido o sostenido la inversión, uno para no diluirnos, pero otro porque no hay otra oportunidad y nos compromete a nosotros seguir el proceso de inversión. Ese primer fondo que hicieron donde estaban Quesky y Bill Pocket, ¿empezaron en 2010? En 2010 fue la primera inversión que hicimos. ¿Y la última? ¿Qué hicimos? ¿2000, tal vez 14? Ya, o sea, tardaron como 4 años más o menos. Sí, no fue de inmediato, sí. ¿Y el segundo que hicieron también se tardaron más o menos 4 años? Yo, si no mal recuerdo, ejecutamos casi toda la inversión en 2022 acaso. Y eventualmente la salida de Bill Pocket fue el año pasado, en 2022. O sea, 21 nosotros. El 21, tienes toda la razón. Sí. Estás hablando de que fueron casi, 9 años. Sí, aunque Bill Pocket fue de los últimos. Nosotros tuvimos una primera salida, que la tomamos, y el múltiplo fue interesante. Y el razonamiento en el grupo es, bueno, es decir, el exceso de ambición puede hacernos fracasar. Claro. Ya logramos una escala, pero también cumplimos ya con el objetivo del club, que es, Ángel, ponerlo en la mira de otros. Si hubiéramos esperado 10 meses, el múltiplo hubiera sido gigantesco. Pero no, a nadie tiene la bola de cristal. No. Entonces, a veces cuando tienes una oportunidad, dicen por ahí en el lenguaje popular que cuando te compran, venden, ¿no? Porque pues a lo mejor no sabes cuándo vas a poder. Y habíamos cumplido ya el objetivo. Esa misión se había cumplido. Sí, pero otra cosa, y es importante esto que mencionas porque a lo que trataba de llegar es que te tardas 8, 9, 10 años en salir y esa es la realidad, digamos. Sí. Cuando inviertes como Ángel, esa es la realidad. No es de que vas a salir en 2 años o en 1 año o en 3 años. Y la otra es que pues tú no depende de ti. O sea, aunque quisieras vender en el año 2, en el año 3 o en el año 4, no se puede porque no hay comprador. La gente quiere comprar acciones en este tipo de empresas cuando ya son exitosas, no cuando están empezando, ¿no? Ese es el mérito
de ser un ángel inversionista. Y cuando te va bien, Es gigante. te paga, ¿no? Ese riesgo que tomas, te lo paga, digamos, el tiempo y el éxito de una de estas empresas en múltiplos de lo que tú invertiste. Pero yo imagino que ya con el primero 4 años tiene su éxito, el segundo, ahorita hasta me imagino que está en su etapa de maduración y eventualmente es posible, o ojalá, y yo creo que seguramente sí, va a haber ahí algunas empresas que les vaya muy bien en, no sé, en el 25, 26 o 27. Sí. Y ahorita lo que están haciendo, ¿cuándo empezaron a invertirlo? La La tercera generación. apenas estamos juntando las inversiones. Entonces ponle tú que lo empieza a invertir este año o el siguiente. El siguiente seguramente. Y va a tomar otros 3 o 4 años. En efecto. Y entonces va a estar madurando en el 2032, 2033. Y eso es normal, ¿no? Sí. Ahora, lo bueno me imagino que sus socios es que, como ustedes ya tuvieron éxito en uno, ya es más fácil tomar una decisión, ¿no? Sí, y cada vez es más claro cuál es el objeto de inversión, es decir, el startup que vamos a invertir. Tenemos más feeling para el tema del equipo. Es valioso los emprendedores. Y quizás pongamos ahora una regla de que si hay ingresos, que tengan ya tracción. Pero bueno, esto es también hay productos que no tienen necesariamente que tener un ingreso para tomar una decisión de apostar por ellos. Ustedes tienen claro, o sea, yo creo que yo y otras personas del ecosistema reconocemos, digamos, lo que han aportado ustedes al ecosistema de Guadalajara, ¿no? Que como que lo echaron a andar cuando no había nada. Pero ustedes sí, o sea, Jaime en vida, ustedes, el grupo, sí lo reconocen, sí se reconocen a sí mismos digamos, ese aporte, o es algo que es nuevo que te estoy diciendo. No, yo sí tengo, he andado en otros espacios, conozco otros emprendedores, Patricio Villalobos, que mediotiempo.com y Juan Fútbol, hemos tenido algunas conversaciones con él, estuvimos en el startup que Cinépolis nos invitó en 2004 Blue Box, Sí. de manera que de alguna manera el ecosistema de emprendimiento, ya no de inversionista, de emprendimiento es muy común socializar en el país. Todos los inversionistas se conocen, bueno, no todos, pero casi todos se conocen. Sí, pero también los emprendedores que que tienen ya tiempo en el mercado con fracasos y aciertos, pero sí se va conociendo. Sí, sin duda. Sin duda, una cosa que sucede, como es un ecosistema más o menos chico, Sí. aunque creciente, todo el mundo más o menos casi todo el mundo se conoce, los emprendedores entre sí hablan, los inversionistas entre sí hablan, emprendedores con inversionistas hablan. El mundo es pequeño. El mundo es pequeño y por eso también es bien importante cómo te comportes, digamos, en el ecosistema, ¿no? Cuando el ecosistema empezó, cosa que no fue el caso de ustedes, pero cuando el ecosistema empezó era más fácil salirte con la tuya si eres un mal actor. Hoy es muy difícil, o sea, si empiezas a hacer cosas como abusivas o maltratas a los emprendedores o se corre la voz así, ¿no? Sí. Oye, Ignacio, hay una cosa que de tu historial como empresario, emprendedor, tú trajiste Showbiz Pizza a Guadalajara, ¿no? Showbiz Pizza, para el que no lo conoce, para los más jóvenes, pero fue como una institución para toda la gente de mi generación, todos los chavos, los niños de mi generación. Pasamos ahí, hicimos fiestas, fuimos a fiestas, nos llevaban nuestros papás el fin de semana a comer pizza, a jugar, a ver los shows de Animatronics. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Por supuesto. A mí me correspondió abrir Showbiz Pizza, constituirlo aquí. Mi cuñado era el propietario de la franquicia. Y el primero que hicimos en México fue el de Guadalajara. Corría el año de 1985, después del terremoto. Iniciamos en diciembre la apertura. Y sí, fue todo un impacto que trascendió generaciones aquí en Guadalajara. Y me imagino que fue un éxito inmediato, o sea, en cuanto lo abrieron. Y logramos nosotros, los primeros lugares de la franquicia, eran cerca de 300 locales en Estados Unidos y el primero fuera de los Estados Unidos. Okay. Y venían los americanos, la verdad es que yo no sabía nada de restaurantes, menos de electrónica y más cosas de este tipo. Y estábamos en el ranking hasta logramos cubrir el primer lugar varias semanas. Ahí me imagino que había cierta complejidad en la operación porque no solo era hacer pizza y me imagino que
todo lo que tiene que ver con la cocina y demás, sino también mantener un show que era de robots, ¿no? Con animatronics, se llama... Entonces la tecnología era una cinta de 4 tracks. Ok. Se grababan los pulsos eléctricos para mover los robots y en otros el audio. Era como una cinta, corría en una grabación de cassette, de carrete, y se producía pues todo el movimiento, las luces, todo el escenario, todo el show. Era un escenario de, recuerdo, 18 metros. Okay. Teníamos 13 distintas personajes, Billy Bob, Fats, Mitzi, en fin, eran interesantes. Y era un show musical, ¿no? Sí, era musical, era una orquesta. En algún momento un señor que llevó a sus nietos le pidió a una de las señoritas que atendía el lugar que le reconociera a las personas que estaban dentro de los robots, que hacían su trabajo muy bien, un señor ya mayor. Como si fueran botargas. Exacto. Dice, lo hacen excelente su trabajo, felicítenmelos. Y muchas anécdotas tuvimos. Y también tenías la complejidad adicional de operar las máquinas tragamonedas, ¿no? Sí. Las maquinitas, digamos. Sí. Donde los niños jugaban videojuegos, pues. Que también tenía, me imagino, su complejidad, Por ¿no? supuesto. Y el tema de la alberca de pelotas que creó fama entonces, fue la primera que hubo en México, yo creo. Pero limpiarla, los niños hacían pipí, era todo un caso. No había electrónica, no había más, pero era muy complejo mantener esa alberca de pelotas funcionando. ¿Y el resto de los restaurantes también lo operaban ustedes o ya eran otros empresarios? Otros empresarios en cada ciudad, Morelia, muchas en Monterrey, muchas se constituyeron. Sí, pero era Guadalajara el que tuvimos nosotros. El primero que abrió y el último que cerró. Una cosa interesante de ese modelo de restaurantes es que el fundador de Atari, que era una empresa de tecnología de los 80s, o sí, no sé, mediados de los 80s, fue el que fundó o terminó fundando Chuck E. Cheese, sí, que era un modelo muy parecido al de Showbiz Pizza o el mismo modelo de Showbiz Pizza. Y al final tuvieron un origen similar, ¿no? Chuck E. Cheese y Showbiz. Y en realidad en una mesa de un restaurante se decía, en bocetos hicieron 2, 3 amigos este diseño de negocio. Cada quien hizo el suyo. Showbiz Pizza era uno y Chuck E. Cheese el otro. Y terminaron demandándose hasta que uno le compró al otro y ya terminaron esa discusión. Y se asimiló a ambas franquicias. Hoy trasciende Chuck E. Cheese, pero porque Showbiz Pizza era más complejo, más caro operar ese negocio. A todas. Y hay que debo de advertir lo siguiente. Entonces se fijaron Burger King, McDonald's, Domino's Pizza, y fue como llegaron a México viendo nosotros nuestro éxito. Sí. Oye, pues Ignacio, estoy muy, muy contento de que me hayas acompañado. Para mí era importante, y seguramente hay otros miles de temas que no tocamos, pero para mí era muy importante poder platicar contigo sobre la iniciativa de Gain. No sé si tú quieras compartir algo más que a lo mejor lo traías y querías compartirlo. Creo que Gain se ha formalizado en el ecosistema y seguramente es un polo de atracción para inversionistas de mayor valor. A ver qué está haciendo Gain, voy a ver si puedo comprarles alguna compañía, mirar en lo que están haciendo. Y confío que cada vez eso sea más sólido y seamos un polo de atracción para inversionistas ya de más valor. Para alguien que le interese ser parte del network de la red, digamos, de Gain, ¿cuál sería la mejor forma? ¿En la página de internet? ¿O que se busquen a ti? LinkedIn tenemos en el caso de Gain. ¿Tienes un LinkedIn? Sí. Oye, pues me parece perfecto, Ignacio. Pues muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Encantado. Mac, me da muchísimo gusto que estés aquí, que me hayas compartido tu tiempo para platicar en el podcast. Como ya te había platicado cuando te invité, me interesa en este espacio, en este especial que estoy haciendo, hablar un poco de los orígenes de Guadalajara como un hub. Puede ser mini, mediano o grande, dependiendo la opinión de cada quien, pero que definitivamente es un hub de emprendimiento, digamos, de tecnología en México. Y me interesa a mí explorar un poco
tu participación en ese origen, ¿no? De cuando tú empezaste que no había absolutamente nada, no había fondos, prácticamente ni startups había. A lo que hay hoy, pues es, digamos, el cielo y la tierra. Pero mi opinión es que tú fuiste una de las personas, uno de los, digamos, pioneros, ¿no? De promover el ecosistema y promover la comunidad, digamos, de emprendimiento de tecnología, y trabajabas muy de cerca con los hackers. No me refiero a hackers que se roben la información o el dinero de otros, sino gente que está tratando de construir productos y construir iniciativas y hacer software y hacer cosas, digamos. Y me gustaría saber un poco cómo empezaste tú en este tema de la tecnología en Guadalajara. Okay. Primero, gracias por la invitación. Ya sabes, encantado. Creo que te deberías de entrevistar tú en alguna ocasión, porque vamos a tocar ese tema de cómo yo creo que tú eres un catalizador muy importante para el lado de inversión, además de Gain. Pero como yo lo veo, es que yo llegué tarde, ¿no? Yo llegué más tarde. No había un ángel profesional, yo creo que había en ese dedicado hasta que llegó José a decir, let's do this. Una cosa que cuando yo sí empecé, eso es verdad, y te lo agradezco que lo menciones, pero una cosa que yo veo es que cuando yo llegué ya había algo. No es como cuando empezó Gain, ustedes y también tú estabas haciendo lo tuyo. A mí es muy diferente empezar cuando no hay nada y ser de veras el pionero, ¿no? Como el símil de, imagínate que llegaste al viejo oeste en Estados Unidos y no había nada más que indios, y los indios te mataban, ¿sí me explico? A que llegar ya cuando hay un pueblito y hay un sheriff. Un poco acá era lo mismo. Cuando yo llegué ya había algo. ¿Cómo empezaste tú, digamos, tratando de crear comunidad? Mira, la comunidad salió como por un llamado. Yo desde niño recuerdo tener computadora desde los 6 años, ¿no? Era así como... No era super geek, pero sí me gustaba mucho la tecnología. ¿Qué tenías? ¿Una Apple? Primero tuve una Tandy de Radio Shack, luego tenía un Apple II. Recuerdo como que mi mamá programaba cosas para hacerme los exámenes antes de tener los exámenes en la escuela. Ya. O sea, para que me preguntaran, ¿no? Pero nada, siempre estuve cerca. Y en ese tiempo, en los 70s, 80s, Guadalajara era como de maquilas, y mi mamá trabajaba en maquilas, entonces siempre estuve cerca de tecnología en relación a mí me encantaba ir a ver que estaban haciendo que los chipsitos. Sí, que era maquila de electrónicos, ¿no? Exactamente. Una cosa que yo me he fijado que no todo el mundo en México tiene tan claro es que Guadalajara es un centro de producción de electrónicos enorme. Era mucho más grande y sigue siendo grande, pero creo que en tema de... O sea, China sí llegó a afectar a Guadalajara. Hay por ahí una historia, sino una realidad. Seúl y Guadalajara son contemporáneos en la fabricación de semiconductores, pero divergen totalmente el cómo aprovecharon ellos no sé qué tan legal, pero la tecnología que les llegaba se la apropiaron. Sí. Y nace Samsung, LG y todas estas. Sí, pero aquí se producían un chorro de cosas, bueno, Motorola y... Sí, Motorola, pues por eso, el Silicon Valley mexicano viene fue hasta, la historia dice que es el primer lugar afuera de Estados Unidos en donde se empezaron a imprimir waffles de silicón. Por eso fue el que alguien en Estados Unidos, un periódico puso así. De ahí viene, no tiene nada que ver con no porque lo digas tú. Sí. Lo decían pero fue los electrónicos. Sí, fue porque abrió Motorola planta en su tiempo. Y después, otra cosa que tampoco es tan sabido es que cuando BlackBerry, antes del iPhone, cuando BlackBerry era el smartphone, digamos, más usado, casi todos los BlackBerry se producían en Guadalajara también. Eso no lo sabía, me imagino que en Flex o en... Eso me lo dijo porque un amigo, ahorita no me acuerdo quién, era proveedor de todos los empaques, de las cajas. Ya. Entonces salían ya empacados. No me acuerdo cuál de Flex y de todos estos. Sí. Una de estas, no sé ni cuál. Tiene que ser una de esas. Ajá, producía todos o casi todos los BlackBerries. Claro. Que se consumían en el mundo. Sí, y luego llegó China y todo se fue. Todo se derrumbó. No, pero para ese tiempo ya, por alguna razón, BlackBerry producía en México.
Sí, hay cosas que se producen aquí, que Chromecast y así en su momento, pero hubo un momento que sí le pegó a Guadalajara duro y tuvimos o sea, yo lo recuerdo porque cerraron muchas plantas de semiconductores low level que se fueron a China, o sea, se fueron. Y tú en concreto, aparte de esto que tu Sí. madre tenía esa exposición a todo el tema de electrónicos, ¿a ti en qué te afectó, te benefició? Digo, el crecer alrededor de eso me ayudó a entender como a tener esa atracción hacia la tecnología y como entender un poquito más sin que yo fuera ingeniero al terminar ni estudié ingeniería, siempre me sentí cerca de la tecnología y como la entendía como un poquito más allá de nada más el le voy a picar y a ver qué sale, ¿no? Y la verdad es que inicié de hecho, en el TEC en el 94 te dejaban usar internet en unas terminales todavía de texto. Ahí empecé como a decir esto está interesante porque era todo de texto y podías jugar unos juegos que se llamaban Moods y luego como chatearon otra cosa que se llamaba IRC. Y antes de salir de la universidad ya se había, o sea, que de la universidad no, de la prepa, estaba en el 94 algo, no, 95, 96, nace Netscape. Y entonces me tocó vivir esa transición y I was hooked, así como que esto me interesa. ¿Estudiaste la prepa en el TEC? Hasta el penúltimo semestre en donde dije, no soy un robot. Y entonces ¿Te rebelaste? me rebelé y puse una empresa que no fue nada bien. Hiciste dropout de la prepa. De desarrollo según nosotros, de videojuegos y de páginas de internet en Flash. O sea, era de hace años. O sea, y ahí empezó mi relación. No me puedo ir muy lejos, pero siempre estuve ahí. De ahí brinqué a trabajar en un periódico que se llama Siglo XXI. Por Azares del Destino. El periódico. En el periódico. Y yo hacía la página en las noches. La página de internet. Hasta las 4 de la mañana me tenía que quedar después del corte. A subir artículos a mano. Eso es o sea, no sé si otra cosa. No había un administrador, digamos. No, era así. Como copiar y pegar lo del periódico a la página para que saliera. O sea, tú eras como el tech guy de siglo XXI. Sí, post de la catarsis que hubo ahí, no sé si recuerdas que hubo un tema ahí, que cuando se creó Público. Entonces, la hija del dueño era compañera nuestra y muchos entramos esa vez pues a que siguiera corriendo la empresa, ¿no? En ese momento. Sangre nueva. Sí, y pues yo me fui a ese lado, también escribí hasta artículos en el suplemento de tecnología, revisando juegos, sí. Y siempre estuvo esa relación simbiótica con la tecnología y me fui alejando, estudié diseño, puse mi estudio de diseño. Como que a mí lo que me jala mucho es la curiosidad por aprender muy a profundidad cosas, ¿no? Video, 3D, todo, pero siempre he estado relacionado a la tecnología. Como que siempre he entendido que la herramienta en sí multiplica el valor de lo que hacemos, ¿no? O sea, es capaz de multiplicar. Pero me imagino que tu experiencia en el periódico del siglo XXI después te sirvió para lo que hiciste después. Me imagino que ya en tu estudio, ¿o cómo fue? Porque terminaste haciendo... La primera versión del Informador, bien. Ajá, la primera versión del Informador web. El Informador es un periódico de Guadalajara. Sí. Muy exitoso, de 100 y no sé cuántos años de historia. Y a ti te tocó hacer la parte de la digitalización. De ayudarlos a cambiar. Tenían una versión 1 que... Y creo que mi vida siempre ha sido de muchas coincidencias afortunadas. Y en esa ocasión era trabajando para el patronato del Centro Histórico de Guadalajara, en donde me enteré de todos los túneles y cosas que hay de Guadalajara, haciendo un video para ellos. El director era Carlos, que era el dueño del Informador. Carlos Flores. Y en una reunión estábamos hablando y me dijo, revisa mi página. Y la revisé y dije, le mandé un mail con 4 puntos. Dije, o sea, esto está terrible, no sirve para nada. Y por mucha voluntad, y trabajando con unos amigos desarrolladores, llegamos a un acuerdo que en ese momento era muy interesante porque fue, páguenos el desarrollo y hagamos un revenue share, de lo que vendamos. O sea, no dijiste, oye, contrátame y yo la hago, sino más bien vamos a hacer negocio juntos. Sí.
págame el desarrollo y después ahí yo la opero. O sea, no era préstanos para el desarrollo y te cobras ya que sea negocio y de lo que se venda de publicidad en línea. Y la empezamos a hacer desde cero. El informador corre desde cero, tiene su sistema, o sea, no tiene... No es de que hayas construido, que hayas usado... WordPress ni nada de eso en su momento. Y en conjunto con muchos otros amigos, pues, en ese momento. Y al final se tardó un buen rato en salir, era mucho más complicado de lo que nos hubiéramos imaginado. Pero el día 1, me acuerdo, sale y eran 500,000 visitas y era así como que le apagabas y le prendías al servidor para que no se cayera, cosas. Sí. Cuando lanzaron. Sí, la versión nueva. Y al final del día se hizo el informador compró nuestra parte porque querían poder tomar las decisiones ellos sobre el curso de su plataforma, pero fue una relación bien interesante. Al final fue un negocio que salió bien, digamos. Sí, a todas las partes, creo yo. Y de ahí, ¿cómo pasó a...? Porque de ahí ya empezaste a hacer temas ya concretos de emprendimiento, ¿no? Para nada, yo era maestro de diseño del ITESO por un buen rato, y ahí es cuando Santiago Zavala de 500 con Ruiz Cervantes. ¿En qué año? Esto fue 2010, si no me equivoco va a ser mediados o finales de 2010. Más o menos a la par, digamos, de que Gain empezó. Sí, hasta eso es como... Pero no los conocía ni nada. Ellos... A Gain no. Yo estaba en mi mundo, en ese momento estaba en mi mundo de diseño, es lo más cool del universo y ya. Entonces, las bienales. Entonces fuiste con Santi. Santiago organiza primero un Startup Weekend en Ciudad de México y por azares del destino, Ruiz Cervantes, que es un profesor que estaba haciendo su doctorado en antropología y es ingeniero también, vio el Startup Weekend y como que los convenció de traérselo para acá. Entonces se hizo la versión 2 de Startup Weekend en Guadalajara y fue muy interesante porque estaban, o sea, para que te enteres cómo, te voy a conseguir una foto porque es Santiago, César Salazar, todo es antes de Mexican VC, antes de... Todavía no existía Mexican VC. Antes, Adal fue juez, Adal de Quesky, estaba Jorge Suárez de Amber Studio, estaba como participante, yo como participante, no sé, si ves la foto es muy interesante porque muchos de ahí se empezaron a construir fondos, startups, todo empieza a migrar, ¿no? Estaba Yeduan, que ahora es un lead engineer en Airbnb, o sea, y que lideró la comunidad de JavaScript en México, en conjunto con Cedric, el hermano de Santiago. Entonces, para mí ese fue uno de los detonantes, porque yo venía como del diseño y ya estaba metido en querer volver a hacer UX y entender este rollo. Y me acuerdo que lo vi en Facebook de que ven a crear una empresa en 54 horas, dije en el ITESO, y dije, voy a ver qué. ¿Y el Startup Weekend qué era? ¿Un hackathon o qué hacían? Es un evento que... ¿Todavía existe Startup Weekend? Sí, sigue sucediendo. Que a mí me cambió la vida y creo que le cambia mucho la vida a las personas porque era en 54 horas construir una empresa. De eso se trataba el objetivo, ¿no? Startup, obviamente, ¿no? Es más educativo que tratar de buscar crear empresas reales, pero sí han salido empresas por ahí. Easy Taxi salido en Startup Weekend por ahí. Creo que Zapier creo que también es de las que iniciaron en uno de estos. Pero el objetivo era enseñarte a trabajar a velocidad y 1 y 2 es cómo con tecnología y con, digamos que las formas de Silicon Valley puedes validar rápidamente si una idea tiene una oportunidad de convertirse en un negocio y al mismo tiempo programar, diseñar, sacar un prototipo. Iterar muy rápido. Iterar en 3 días y ya, ¿no? El objetivo no era que ganaras premios, era como hacerlo. Los primeros sí tenían unos premios y ese premio fue muy curioso porque el papá de Santiago Zavala, Jorge, no recuerdo cómo se llamaba su iniciativa, pero él tenía una iniciativa de intercambio como institucional en Silicon Valley. Él me llevaba a la oficina de Silicon Valley para que, no sé, tú como empresario fueras a tener un curso en donde te hacían una intervención, te presentaban a todos y todo, ¿no? Como para
abrir el panorama. Negocios, no, lo y era de posible. negocios. Era de la Secretaría de Economía ese proyecto. Sí, pero era para hacer negocios, pero también yo siento que mucha gente con ese tipo de viajes muchas veces es como para cambiar la perspectiva. Sí. Porque lo que termina pasando con los empresarios tradicionales, digamos, en negocios de brick and mortar o lo que sea, es que lo que termina pasando es que les da ceguera de taller, ¿no? Sí. Y Sí. estamos acostumbrados, y eso nos pasa a todos, digamos, estás acostumbrado a hacer las cosas como siempre las has hecho, y a veces te falta como que tener un poco más de perspectiva y ver qué está pasando en otros lados, de qué forma se está usando el software, la tecnología, la innovación. Y me imagino que era parte también. Sí, era algo así, pero era un curso intensivo. O sea, más que estuvimos encerrados en una oficina varias semanas, haciendo como la versión Startup Weekend, pero de 3 semanas en Silicon Valley. Y cuando hiciste eso, o sea, porque de que hiciste eso a que empezaste a hacer. Es que la clave va así. Por eso, a mí se me hace que eso fue un parteaguas, no solo para mí, porque te digo, ves las fotos y es... Para todo muchos. en México, digamos. ¿no? Entonces, para mí lo gané con mi equipo y inmediatamente, insisto, por buenas coincidencias, Jorge había dicho, pues yo les doy una beca en el programa de Silicon Valley. Yeah. Pero la beca era, vénganse, ustedes se pagan todo. Yo no tenía cómo pagar en Silicon Valley es carísimo todo. Pero por coincidencia, un muy buen amigo mío iba a estar en ese curso y me dijo, pues vente y te quedas conmigo en el hotel, ¿no? O sea, Free Rider. Sí, y era claro que la empresa que estábamos haciendo no era el camino, no nos gustaba nada. ¿Qué era? ¿No? Estábamos haciendo una app para hacer impuestos fáciles, ¿no? Que puede ser un buen negocio, pero no era algo que realmente no era lo tuyo. Era para ganar el Ni eras contador, ni eras fiscalista, ni sabíamos abogado. Era si hay un problema, si había un contador en el equipo, pero realmente no. Llegamos allá y dije, no, esto no me la... Estamos viendo qué hacemos. Pero para mí fue clave ese momento porque en Silicon Valley algo que sí pasa que en Guadalajara no había era estas ganas de colaborar y construir, y algo que no tenemos, todavía creo que no lo hemos superado, aunque estamos mucho mejor en México, es eso de 1 más 1 son 2 o 10 o 20. Uh-huh. No es... Él me quiere quitar eso. Es esas ganas de colaborar y colaborar. Sí, por ejemplo, y eso es la forma como yo lo veo, o lo ves muy claro, es que todavía pasa que un emprendedor en México y en LATAM en general te quiere pichar, pero siempre y cuando firmes un NDA. Exacto, sí. Un NDA es un contrato de confidencialidad, de que no puedes decir nada. Y en Estados Unidos nadie hace eso porque en Estados Unidos y en Silicon Valley en particular se opera con la idea de que las ideas no valen nada. Tienes que ejecutar. De lo que vale, lo único que vale es la ejecución. Entonces puedes tener 20,000 ideas buenísimas, pero valen 0. Sí. A menos, con sus debidos casos aislados de un researcher que tiene un discovery y un insight, que son del 0.001%. Bueno, ahí puedes decir que ya hay... Sí, ¿me entiendes? No ya tienes propiedad intelectual porque ya fuiste y tienes una patente o algo así, pero... Sí. Pero cuando tienes ideas, no sé, pues quizá el caso más paradigmático es el caso de Mark Zuckerberg con Facebook. Sí. Le robó la idea a los gemelos Winklevoss, ¿no? Sí, ¿eso qué, no? O sea, ¿cuántas ideas tiene uno al día? Sí, pero los gemelos Winklevoss se iban a sus fiestas y se iban a entrenar canotaje y pues jamás se sentaron a tratar de construir algo. Claro. Y Mark Zuckerberg lo hizo en un fin de semana o en un mes o no sé cuánto tiempo lo hizo. Sí, o sea... Y de ahí entonces ya... ¿Qué decidiste? Para mí fue clave algo, o sea, imagínate que voy a estar un mes, el día 1 decidimos que no vamos a seguir con la empresa con la que llegamos, que cada quien por su lado, y entonces parte del programa es vamos a ir a un Hackers and Founders. Yeah. Todavía me acuerdo que fue en una oficina de unos VCs, y fuimos ahí. Hackers and Founders era una comunidad. Era una comunidad en donde básicamente, ahí yo todavía no entendía de qué se trataba. Y creo que después yo la cambié a muchas otras cosas, pero yo recuerdo claramente era una comunidad donde se juntaban, la idea era juntar a gente que tenía capacidades tecnológicas o que tenía el interés de construir algo con tecnología. ¿Que son hackers? Sí, que son la parte de hackers, con otros que querían construir y inversionistas. Era hacer como
juntarlos, ¿no? Y O sea, hacer una mezcolanza con la idea de que si juntas a los hackers, juntas a gente de negocio, juntas inversionistas, podían salir cosas buenas. exactamente. Sin saber exactamente qué cosas. De qué iba, ¿no? Sí tenía una marca especial que era geek, porque hay muchas reuniones de founders con inversionistas y founders y que pitch y que no. Y lo que tenía Hackers diferente es que sí había un énfasis y liderado por Jonathan en la parte del desarrollo. O sea, sí había esa parte de la ingeniería como parte De tratar de construir cosas Ajá. de tecnología, de software, de hardware. Sí, exactamente, Ya. ¿no? Y me acuerdo que esa noche llegué, estaba ahí, yo no entendía mucho qué estaba haciendo ahí, entonces, platicando, pero llegó en este caso su fundador, Jonathan, y me dijo, ¿tú qué? Le dije, pues diseño, México, bla, bla, bla. Se fue y regresó con 2 chicas, y me dijo, ya necesitan un diseñador. Están construyendo una startup, necesitan un diseñador. Y pues yo estaba ahí, Chilpa y Chandini, y dijimos, hay que hablar, o sea, fue al siguiente día, hablamos a las 8 de la mañana, y yo me puse a diseñar la página, se llama Activity Hero, la empresa, creo que todavía sigue por ahí. Y lo digo porque para mí fue importante ver ese proceso así de rápido y decir, wow, esto no pasa en mi ciudad. O sea, Desde ahí no había bullshit, no había de hablar y hablar, sino era hacer. sí, hacer. Exactamente. Y el resto del mes trabajé con ellas, fui a más reuniones, tanto de hackers como otras, me empapé. Antes de venirme platiqué con Jonathan, el founder, le dije, oye, yo tengo que hacer, lo que puedo hacer hoy en mi ciudad es llevarme esta cultura. ¿Cambiar el mindset? ¿Era un poco eso? Sí, decía, yo no tengo dinero para empezar a invertir y no tengo cómo puedo maximizar mi impacto. Y para mí era, ya había intentado hacer comunidades de diseño, los diseñadores es mío, todo es mío y no, es difícil compartir. Pero yo me quedé maravillado de esa velocidad y ganas de construir algo. En reuniones, sí, por ejemplo, antes de venirme, el que creó el Pebble Smartwatch estaba pitchando la versión de BlackBerry ahí, y ahora hizo Viper, que es la app que está haciendo un montón de ruido ahorita. Es como un gateway de concentrar todo, Telegram, WhatsApp, Exacto. SMS y todo en una sola app, ¿no? Sí, y es personas que estaban ahí, o sea, estaban ahí conmigo construyendo cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, si estás en el ecosistema de Silicon Valley hasta la fecha, Uh-huh. vas a lo que sea, y te encuentras con la gente que está haciendo las cosas más importantes. Sí. Igual sigue siendo así hoy. Entonces tú lo que querías era llevarte ese mismo concepto o traértelo a Guadalajara, a ver qué podía pasar. Yo decía, eso lo puedo hacer ya, eso más Startup Weekend es un movimiento que podemos hacer ya y algo bueno va a salir. O sea, te viniste y lo hiciste. ¿Qué hiciste en concreto? Y pasó algo interesante. El último pedazo de Silicon Valley que no tenemos aquí, que sí tenemos, que no teníamos, era los Hacker Houses. Y era tanto el Hacker Dojo como había otro que se llama Noise Bridge en San Francisco. Y son lugares para ir a hackear donde hay tecnología y hay gente ñoña haciendo cosas. O sea, ir a hackear es ir a sentarte con otras personas que comparten tus mismos intereses. Sí. Y empezar a hacer software a ver qué sale. Pero cada quien su trip. O sea, son lugares en donde los que salían del Rocket Propulsion Laboratory de la NASA se van anoche a trabajar en sus proyectos. Ahí es un lugar donde pueden ir con buen internet. Como sus proyectos personales o side projects. Sí, del dojo salió Pinterest, por ejemplo. O sea, hay muchas historias de gente que se pone a tirar código ahí y era algo que no había aquí. Entonces, regreso y Y me acuerdo, dije, bueno, voy a hacer más Startup Weekends. Dije, si a mí me cambió así la vida, entonces, looking back, que es muy fácil unirlo así de regreso, pero mi drive era ¿cómo hago que Guadalajara se parezca más a eso, ¿no? Desde mis capacidades. Y hice una convocatoria en Facebook, dije, hey, ¿quieres hablar de esto? ¿Te interesa? Y coincidió que en esos momentos se había abierto el primer Hacker House de Guadalajara también, que era Hacker Garage, que es otro tema que deberíamos de hablar un día de eso a largo, pero se abre, cito, y de repente tenemos a 30 personas que aparecen de la nada. O sea, lo publicaste y llegó la gente. Dije, sí, o sea, no conocía a nadie. Lo hice en su momento con quien llevaba la incubadora de los tecos,
me ayudó y empezó las primeras reuniones, pichaba pues poníamos un cartón de cervezas y esa era la inversión en la comunidad, ¿no? Yo me inventé un montón de reglas que había entendido de Silicon Valley que terminaron siendo más mi tema, como nuestra versión tropicalizada, pero era como, tienes que venir, tienes que interactuar. Me robé de Startup Weekend el tema de dividir diseñadores, developers y business people, para que tú, no sé si te acuerdas que les poníamos aquí tarjetas de colores. Sí. Eso me lo robé de Startup Weekend, lo traje a la comunidad. Y siempre era preguntar qué necesitas como para moverte hacia adelante. Ese era el driving force. Y lo poquito que había, presentarlo. Pero en este momento no, o sea, realmente no era un negocio ni nada. No, nunca fue negocio. O sea, lo hacías por amor al arte. Lo hacía porque, insisto, para mí era como eso que vi pasa. O sea, sin saber exacto. O sea, pero lo que a mí me gusta de tu historia, Mac, y sí, te lo reconozco y te lo respeto mucho, es que ni siquiera estás tú pensando en cómo te ibas a beneficiar tú en lo personal de eso. Sí. O sea, de que fueras a tener equity en las empresas. O sea, más bien era cómo trato de replicar eso para que salga algo. Y si tú te beneficias bien, pero si no te beneficias, también bien. Sí, sí. Ahí mi visión era, cómo medía éxito, era cuántas personas puedo hacer que les pase lo que me pasó a mí. ¿Y tienes alguna conclusión? ¿A cuántas personas les pasó lo que te pasó a ti? No tengo idea. Pero más o menos, si tuvieras que así hacer como más o menos. Es difícil de contar, pero tengo otros números. ¿Más de 100? Sí, muchas más. ¿1000? Muchas más. ¿2000? Yo creo que sumando todo, debemos estar hablando de entre 5 y 10,000. O sea, yo sé que es un ballpark, pero es que mi hambre era cómo hago más. O sea, una vez que vi que funcionaba era más. Era ¿y de ahí cuántos eventos de esos hiciste más o menos? O sea, de Hackers and Founders empezamos haciéndolo una vez al mes, desde 2011 hasta 2019. Nunca se paró ese que era la grande, la reunión grande. Y luego, a lo largo del tiempo, fuimos creando, dije, bueno, si esto está funcionando para lo grande, hay que empezar a especializar. Y fue cuando Rodrigo empecé a hacer el de puro Venture Capital. Después hicimos uno de diseño, uno para hacer CTOs, otro para de mujeres exclusivamente. Y la idea era maximizar, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas de estas crees tú que o trabajan en startups, o se hicieron ingenieros, se hicieron developers, o son founders, o sea, o trabajan en otras startups más grandes? Es que yo creo que son muchísimas. O sea, me encuentro a muchos y sí. ¿Qué estás haciendo? Y te dicen, o sea, y hay founders. Estoy aquí o estoy allá. Y de todos los tipos, ¿no? Buenos, malos, Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría continuar, que es una parte que eso de Hackers and Founders, que originalmente era nada más de construir comunidad y construir y cambiar el mindset de los chavos o de los emprendedores en potencia o de los ingenieros en potencia, cambió eventualmente a ser como una cooperativa, que fue como un fondo. Sí, el tema viene también de Estados Unidos. Yo empecé a crecer esto aquí y yo tenía mis empresas. O sea, tenía 2 agencias, una de desarrollo y una... Aparte de que estabas haciendo todo esto, pero tú seguías... Esto era mi hobby, más bien. Era como un hobby, me daban la sociedad. Trabajando y empecé a organizar Startup Weekends cada vez más grandes, que el Mega, que el World. Luego hicimos en todo el estado y fue más. Luego hackatones, y tenemos por ahí un récord Guinness de hackathon de 1,000, de 3,000 personas. O sea, para mí ese era el impacto, hasta que Hackers and Founders, Jonathan empezó a ver también el éxito acá y sí me dijo, oye, estamos iniciando este proyecto de una cooperativa acá en Estados Unidos, ¿no te interesaría como abrirlo en México, no? Y hiciste esa cooperativa, levantaste algo de capital. Sí. Con ese capital no es que invirtieras en la empresa, sino que les dabas servicios y les ayudabas. Sí, trabajábamos ahí todo el tiempo. Era como un hacker house / etcétera, en donde teníamos, pues estaba yo, estaba Rodrigo, estábamos muchas personas ayudándolos y también la comunidad ayudándose, porque el concepto era que todos son dueños del pool de acciones, tanto inversionistas como fundadores. Al participar se quedaban con un pedazo y era como muy socialista, looking back, el experimento, pero la idea era eso, ¿no? Es como give, o sea, vas a dar porque todos ganan. De todas estas empresas de las que estuvieron formando parte, ya sea de los eventos, de la comunidad
o de la cooperativa que eventualmente hiciste, ¿cuál es, que te acuerdes tú, cuál es la más grande que salió de todos esos? Es que salir, no sabía cómo planteártelo. Te pongo unos ejemplos. Porque en unos sí van a coincidir, en otros no. Pero, por ejemplo, Alex, que ya estuvo acá, Bill Pocket, lo conocí pichando la empresa antes de Bill Pocket, que era su app, Explora, ¿no? O sea, me ha tocado ver de todos. A Yana, a Andrea de Yana, la conocí en el hackathon que hicimos en Centro Fox, en donde estaba aprendiendo a programar. O sea, hay muchísimas empresas que vimos. Luis Rubén de Yo Te Presto siempre me ha dicho es que yo tenía que contratar ahí porque en ningún otro lugar logré conseguir CTOs, desarrolladores, etcétera, ¿no? Yo creo que un poco lo que yo podría concluir, o no sé si tú lo compartas, porque al final cuando tú haces las cosas como que te falta perspectiva, pero los demás lo pueden ver. Sí. Es que un poco lo que se creó fue el caldo de cultivo para lo que pues está pasando hoy, no solo en Guadalajara, sino en todo el país. Y tú fuiste una de esas personas, por lo menos en Guadalajara, que creó digamos que creó las condiciones. Se mezclan muchas cosas, hay muchos factores, pero tú fuiste una de esas personas que contribuyó, creó, ayudó a que el ecosistema, digamos, explotara, ¿no? De alguna forma. Hoy en día trabajas en un fondo de inversión. Sí. De hecho, en Magma, con Nate y con Pedro y con Francisco. Sí. Y eres un partner de esa firma y ya digamos, terminaste trabajando en Venture Capital, ¿no? Así es. Hiciste una empresa que al final te compraron ellos, algo así fue. Ellos invirtieron inicialmente en la cooperativa, Nate, de hecho desde el fondo 1 y después en el fondo 2, porque Nate quería invertir como en los emerging managers en su momento como estrategia. Sí. Y cuando terminó el ciclo de Hackers, yo empecé a trabajar como en la versión mía, de todo lo aprendido estaba haciendo mi versión y estábamos dialogando, ellos iban a invertir como para el GP, o sea, no en un fondo en sí, sino en el GP. Para el administrador. Y digo, va ahí por azares del destino, platicando, les había presentado a José, les había presentado a Alex, y fue, oye, si mejor lo haces desde acá adentro, y eso fue justo a finales de 2019, lo cual fue muy conveniente porque enero 2020 fue de que sí se hace, hagamos esto, me llevo a todo el equipo, seguimos dándole soporte al portafolio de Hackers y después vino el COVID. Hey, Mac, muchísimas gracias. Sí. Se nos pasó el tiempo rapidísimo. Sí. Yo creo que ha servido esta pequeña conversación como para dar un contexto de cómo era antes de que tú, digamos, fueras parte del ecosistema y lo que dejaste después. Se dice mucho que siempre tienes que dejar el mundo o las cosas mejor de como lo encontraste. Yo creo que en eso tú tuviste éxito. En eso duermo tranquilo, sí. Tuviste éxito. Y yo creo que necesita gran parte de por qué estoy haciendo este tema en particular en el podcast es porque a mí sí me gusta traer luz a esos pioneros que ayudaron a que las cosas cambiaran, ¿no? Sí, claro. Y eso te quiero agradecer por eso y por haber venido. Ojalá algún día nos podamos sentar a profundizar y a alargar. Oye, hay que entrevistarte de regreso. Porque muchas gracias, Mac. Porque tú eres parte de eso. No te das el crédito, yo siempre te lo he dicho. Pero está en construcción eso ya. Pero en 10 años nos sentamos a platicar. Exacto. Muchas gracias, Mac. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Manuel, Gustavo, muchas gracias por venir. Gracias por dedicarme el tiempo y dedicar el tiempo a compartir un poco de su historia como fundadores de BoxFit. Ustedes, yo sé que llevan mucho tiempo en el mundo del emprendimiento de tecnología y sé que siguen activos. Bueno, hasta hace poco todavía trabajabas en una empresa de estas de tecnología que nació más o menos cuando nació BoxFit. Y tú, Manuel, sé que trabajas en Zenfi con Luis Rubén Chávez en el desarrollo del proyecto de Zenfi.
Como les dije hace rato, a mí, y como les dije desde que los invité, que ustedes fueron de los pioneros, digamos, de los founders, de los primeros founders, incluso muy jóvenes. ¿Qué edad tienen ahorita ustedes? Yo 32. 32, ¿y tú? Igual andamos en 32. Y empezaron hace, que más de 10 años, más o menos, como 10 años, un poquito más. Y 2012. O sea, unos chavitos que me imagino que acaban de salir de la universidad. Seguíamos todavía. Cuando estudiando. empezaron BoxFit, Sí. ¿seguían estudiando? Sí. A mí todavía me quedaba año y medio de universidad. Estaba estudiando mecatrónica ¿En el TEC o dónde? en la UP. López. ¿Y tú? Sí, digo, primero, pues gracias por el foro, José. Yo creo que sí. Definitivamente es interesante contar la historia y cuando nos hiciste la invitación, inmediatamente dijimos que sí. Hasta nos emocionamos porque yo creo que Manuel y yo hace rato no hacíamos recap de lo que había sucedido y claro que nos preparamos un poquito y fue a hacer un poco recap y emocionante acordarnos de todo lo que vimos, ¿no? Entonces, sí, nos conocimos en 2009 en la universidad, en la UP, en la Universidad Panamericana. Manuel tenía su negocio, yo tenía el mío, ya estábamos emprendiendo ahí. ¿Qué era? ¿Qué era su negocio? Yo vendía urnas para cenizas de difunto, Ok. casas funerarias. Y yo tenía un foro de descargas de piratería. Un foro, o sea, no almacenabas nada. No, o sea, la gente usaba Compartía links, digamos. RapidShare, Mega Upload, ese tipo de plataformas y las posteaban acá. Y me imagino que el modelo de negocio era vender publicidad o Sí, o sea, te metías a Google AdSense y sí, con banners así súper arcaico, muy básico. órale. Nos conocimos en clase de inglés. Notamos rápido que nos llevábamos bien. Oye, pues ¿tú qué haces? Pues que yo tengo este foro, yo vendo acá urnas. Vimos en uno al otro habilidades que el otro no tenía, que nos complementábamos. Yo estaba estudiando mercadotecnia, Manuel mecatrónica, y pues empezamos a desarrollar una amistad. Sí, dijimos, o sea, hay que emprender algo. No sabíamos todavía ni qué, pero pues en algún momento se nos va a ocurrir algo. ¿Tú sí eras técnico, digamos, tu background o tu formación era de ingeniero? ¿O? Siempre me había gustado toda la parte de ingeniería, pero pues realmente no tuve como a muy temprana edad como la oportunidad de aprender a programar. O sea, lo aprendiste Ya hasta la carrera. la carrera, sí. Y como que dijeron, sí, porque dices, tú eres de negocio, tienes experiencia en ventas, tú eres técnico, puedes construir una pieza de software. Dijeron, ¿tiene sentido? Tiene sentido las contrapartes. Yo creo que cada quien había estado leyendo lo que había en literatura de empresas de tecnología, lo poco mucho que había en ese momento, y se nos hizo lógico que hubiera una contraparte técnica, una contraparte de negocio, y decidimos juntarnos cada X meses a tomarnos una cerveza y ver qué se nos ocurría, ¿no? Y me dice, oye, pues creé esto, dale una checada, ¿qué piensas? Una interfaz bien diseñada pero sencilla, tweets ya preredactados, un logotipo de una marca al lado y un botón donde tú dabas clic, ¿no? Manuel me hace el demo, ahorita Manuel platica un poquito como el demo, y yo encantado dije, ¿cómo te ayudo? No, en ese momento todavía Manuel no me ofreció ninguna sociedad. Me dijo que él estaba con otras personas, y yo le dije, yo te ayudo déjame participar en simplemente darte ideas porque tengo un montón de ideas y esto es interesante, ¿no? Entonces, no sé, Manuel, ¿de dónde sacaste la idea? O sea, pues fue por ahí de 2011, hubo un evento aquí en Guadalajara que le llamaron el Día del Internet. Entonces invitaron a varias personas de tecnología y estuvo en aquel entonces la directora de marketing de Volaris. Y ya estuvo platicando y varias cosas y entre eso dijo que le había pagado a tuiteros por publicar fotos de aviones y paquetes de hotel y cosas por el estilo. Entonces, pues se me quedó grabado y en algún momento como que dije, bueno, estaría interesante una plataforma que lo automatizara, que las marcas publicaran cualquier tweet. Entonces cualquier persona con una cuenta de Twitter pudiera entrar, ver todos los tweets que hay de diferentes marcas. Entonces si hay alguno que te gusta, que lo publicarías hasta gratis, pues qué mejor que
pues tengo tantos seguidores, entonces de acuerdo a eso calcular una suma que ibas a ganar y con un botón publicarlo. Entonces ese fue como el MVP. La idea detrás de eso es que es lo que hoy se llama influencer marketing, ¿no? Sí. La idea de eso es que si tú ves que alguien en el que tú confías te recomienda un producto, es más probable que lo uses, ¿no? Eso es un poco... Sí. Y bueno, y de hecho en aquel entonces Twitter no tenía publicidad. Entonces también era como una forma de que pues las otras plataformas ya tenían y entonces traer esa publicidad a esta otra plataforma también. Sí, pero eso tiene sentido porque incluso si ves Twitter hoy, incluso la publicidad de Twitter se ve extraña. No sé si a ustedes les pase, pero cuando yo estoy usando Twitter y veo publicidad, sí se me hace como, ¿por qué me sale esto? Sí. En cambio, si veo que alguna persona que yo que la conozco, en la que confío, pone, oye, hoy fui o volé por Volaris o hoy fui a tal lugar, a tal restaurante, qué rico. Órale, voy a ir o no. Sí, te da más confianza. Exactamente. Sí, toda la visión era recomendación auténtica, ¿no? Recomendación auténtica de forma escalable, automatizada. No necesariamente era de gente famosa, sino cualquiera podía hacer dinero. Esa era parte de la promesa. Tú tienes 100 seguidores, 1000 seguidores, 5000 seguidores. Puedes hacer dinero recomendando algo que te gusta. Y del otro lado, la promesa de las marcas, viralizar tu mensaje y que fuera auténtico, ¿no? Al paso del poco tiempo, yo creo que fueron semanas, empezamos a trabajar, o más bien a Manuel escuchar mis ideas, y Manuel en algún punto dijo, bueno, pues ya, cala el negocio, ¿no? Hay que hacerlo. Sí, o sea, Gustavo y yo ya éramos socios en otra idea. Fue la que con la que arrancamos los dos. Se le ocurrió a Gustavo, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una especie de Dropbox, pero para universidades? Entonces empezamos a trabajar en eso. Yo en ese momento no sabía mucho de desarrollo web. Entonces decidimos contratar a alguien y contratamos a través de una página a un keniano. O sea, fue como el bid más barato que nos hicieron. Y empezó a trabajar el keniano en eso, pero pues era una plataforma que no nos estaba gustando. Reunimos como a las personas que podían tomar la decisión en nuestra universidad. Les pitchamos la idea. Yo creo que la peor presentación que hemos hecho en la vida. Lo dice porque se acabaron durmiendo en la mitad de la presentación. No explicamos bien el concepto o la visión, o realmente no estaban interesados, pero creo que ahí lo que aprendimos fue a trabajar durante todo un año juntos, ¿no? Entonces ya hemos cada quien trabajado por su cuenta en un proyecto. Manuel ya desarrolló habilidades de programación durante ese tiempo, no las tenía por sí solo. Pero lo más importante es que yo creo que demostramos trabajar como un equipo. Y entonces cuando, regresando a Voxfit, que antes se llamaba Retweety porque era solamente en Twitter, por eso la confianza de Manuel ofrecerme colaborar juntos, ¿no? Ya. En aquel tiempo, cuando ustedes empezaron, pues realmente no había, como tú decías hace un momento antes de empezar, pues no había muchos fondos que invirtieran en capital de riesgo. Prácticamente no había muchos ángeles, o sea, estaba Gain, ¿no? Que ya habían empezado, digamos, antes que todos a invertir y tomar estos riesgos de empresas de tecnología de alto crecimiento, pero también de súper alto riesgo. Pero fuera de eso, pues no había gran cosa. O sea, apenas estaba el tema lo he mencionado mucho en este podcast, pero para mí es importante, cuando el INADEM trató de crear nuevos fondos y nuevos managers, siendo el primer inversionista de esos fondos, y apenas como que estaba arrancando, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo le hicieron una vez que ya dijeron, bueno, vamos a hacer esto? Ya me imagino que quemaron las naves y se comprometieron. ¿Cómo dijeron, oye, vamos a levantar capital? ¿A dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Cómo fue ese proceso en ese momento donde no había gran cosa? Sí, fue interesante porque nos pusimos a investigar y lo que se había era comunidades, ¿no? Comunidades tecnológicas, emprendimiento. Fuimos a dar inmediatamente con Hackers a Fondos, que era la comunidad la que más resaltaba, ¿no? Fuimos a un evento, hicimos ahí un poquito de networking, platicamos. ¿Pero picharon? ¿Es decir, presentaron? No, fue interesante. Fueron a convivir. Fuimos a convivir, no había en ese momento el foro para pitchar. Nos acercamos a Mac sí
no conocía, lo conocíamos, o en ese momento le pitchamos, o creo que Manuel ya lo conocía, pero hicimos un medio pitch, y entre broma y en serio, Mac dice, bueno, pues yo aquí conozco un inversionista, y en ese mismo momento se voltea, nos presenta a nuestro primer inversionista y nuestro gran sponsor, que es Andy Kiefer. Sí. Andy Kiefer venía es de San Francisco, lleva unos años en México con una agencia de software, y en ese mismo momento yo iba preparado, afortunadamente saco la compu, le enseño el demo en tiempo real a Andy, y Andy dice, pues nos vemos en tantos días en mi oficina, ¿no? Nos hace una promesa y nos dice, mientras ustedes logren resultados constantes durante tantas semanas en estas 4 métricas, yo me comprometo a presentarles a Gain, ¿no? Entonces fue interesante porque realmente fue la comunidad, nos llevó a un ángel inversionista, un sponsor, ese sponsor nos llevó al único fondo que había en Guadalajara, que era Gain. Me salto un poquito a través de un par de meses entre que llegábamos a los números. Andy sentía que estábamos preparados para un pitch. Andy hacía la labor de convencimiento por detrás con Gain, ¿no? Un poco de sponsorship, y nos consiguió un pitch, y pitchamos, y Gain decide invertirnos $50,000. Yo creo que eso fue como a mediados de 2013. Teníamos, Manuel y yo, creo que 22 años. ¿Ya para ese entonces apenas estaban teniendo clientes y ingresos o ya tenían? Ya para ese entonces sí teníamos clientes, teníamos ingresos, pocos, pero lo importante era que el producto funcionaba. Había 3-4 indicadores que demostraban que había gente usando el producto, había pequeños comercios pagando, y que sabíamos qué estábamos haciendo, ¿no? Gain era relativamente nuevo como fondo, tenía pocas inversiones, era muy nuevo para Gain el concepto de influencer marketing. Digo, todavía no existía ese término, pero de publicidad digital y lo que hacíamos, pero ahí influyó mucho, sí el producto, sí la atracción que teníamos, aunque era pequeña, y mucho la evangelización de este sponsor que es Andy, en donde, oigan, así funciona en San Francisco, así funciona en el mundo, tienen que arriesgar, ¿no? Y a nivel de tracción, ¿estaban trabajando directo con los comercios o fueron con agencias de publicidad? O ¿cuál fue el enfoque que ustedes, me imagino que experimentaron con todo, pero ¿qué fue lo que empezó a jalar? Primero fueron pequeños comercios. Una vez que recibimos ¿Dónde vendías tú en directo, sin intermediarios? Sin intermediarios, o sea, los pequeños comercios. Eso funcionó muy bien hasta que nos dimos cuenta que necesitamos una escala más grande. Y fue cuando ya empezamos a contactar agencias de marketing digital. Hay un instituto que se llama el IAB, que es de publicidad. Sí. Entonces, Gustavo sacó el directorio de todas las agencias y de una por una llamados cold call. En el 80% no pasaba ni de la secretaria, pero el otro 20% sí le hacían caso, y ya le echaba el pitch a alguien que podía tomar la decisión, y hasta que logró la primera venta grande. Y que me imagino que se siente increíble cuando haces tu primera venta grande. Sí, porque pasamos de vender campañas de 5,000, 10,000 pesos a una primera campaña de 100,000 pesos, ¿no? Y como dijo Manuel, fue una estrategia de cold calling. Sí fue enfocada a si este segmento, estas agencias venden publicidad digital, pues seguro les va a interesar eso. No conocíamos a nadie, pero sí fue ya una venta de 100,000, y ya cuando vendimos 100,000 dijimos, ok, esto tiene potencial. Si ya podemos vender 100,000, ¿por qué no podríamos vender una campaña o muchas campañas que representen ya un par de millones de pesos, ¿no? Claro. ¿Y se acuerdan de cuál fue la marca esta que les hizo su primera compra grande? Sí, era interesante porque era un programa de emprendedores que se llamaba Posible, creo que lo patrocinaba Televisa. Yo me acuerdo. Querían viralizarlo para reclutar, ¿no?, a emprendedores que fueran a pitchar, y lo manejaba una agencia que en ese momento me parece que se llama Social Land, una agencia digital en la Ciudad de México, y sigue existiendo. Sigue existiendo, y ese fue como el primer hito, ¿no? Gain nos invierte los $50,000, empezamos a contratar a nuestros primeros ingenieros, operamos yo creo que como unos 6 meses, y a las ventas eran un poquito más grandes, estábamos llegando casi al $500,000 de pesos vendidos mensualmente, y fue cuando decidieron levantar más capital. Decidimos levantar más capital, y es cuando la cosa se empieza a poner ya un tanto más seria en nuestro contexto, ¿no? De tener 23 años,
de haber levantado $50,000 y de tener un sponsor que nos asesoró mucho en muchas cosas que no conocíamos, sobre todo en el mundo de Venture Capital y cuál era un camino usual de seguir, ¿no? Y el camino usual era, pues vamos a levantar una ronda grande para que puedan contratar un equipo más serio y podamos empezar a perfilar más como realmente una compañía de tecnología. Sí, porque al principio me imagino que tú, Manuel, veías la parte técnica. Sí. Y tú liderabas esa parte, digamos, ingenieril, técnica del producto. Tú eras comercial y management, etcétera. Correcto, yo llevaba la parte de negocio, administración, comercial. Y fundraising. Fundraising también. Está bien padre la historia. Justamente por eso, en este digamos, especial que quise hacer, invité a Gain, ¿no? A Mac con las comunidades y a ustedes. ¿Cómo fue que pasaron, digamos, porque estaban aparte de 23 años, pues muy chavos, no estaban ni casados, no tenían hijos. Me imagino que seguían viviendo con sus papás. ¿Cómo fue esa parte de que de repente ya dices, ok, ahora sí ya tengo algo, tiene pies, voy a ir con los poquitos inversionistas a tratar de levantar más capital para contratar ingenieros y ahora sí explotar? ¿Cómo vivieron eso ustedes? Me imagino con mucha emoción, ¿o cómo fue ese proceso? Pues sí, o sea, fue como una mezcla de, pues, emoción, pero también un poco de, bueno, al menos de mi parte, un poco de miedo, porque pues también al adquirir una inversión también adquieres un compromiso y responsabilidades con los inversionistas. Ay, ¿cómo les voy a regresar este dinero y generarles ganancias también? Entonces, una responsabilidad grande, ¿no? Sí. Digo, como dice Manuel, emoción y miedo, responsabilidad. Nos aventamos el fundraising, yo creo que eso fueron 6 meses. 6 meses hicimos, yo creo que Manuel, pitchábamos juntos, muchas veces Manuel me acompañaba, algunos otros pitches yo iba solo porque era en la Ciudad de México o porque no había suficiente dinero para que viajáramos los dos juntos y Manuel pues tenía que seguir encargado de la tecnología, ¿no? Entonces nos dividíamos las actividades, pero sin exagerar, pitchamos yo creo que 40 veces, ¿no? Nos acabamos los fondos que existían en México. En Guadalajara pues no habían... En Guadalajara no. Se acabó Gain. Se acabó Gain y Gain nos hizo la presentación con varios inversionistas ángeles, pero o no entendían el modelo de negocio o no entendían la dinámica del Venture Capital. Entonces era, bueno, tenemos que ir a algo más allá, ¿no? Algo más con más perspectiva. Ciudad de México, Monterrey, nos acabamos los fondos ahí. Yo creo que había 10, 15 fondos, ¿no? En ese tiempo no saliste a picharle a fondos americanos. ¿O sea? Fuimos a San Francisco un par de veces. Fue una sensación interesante porque era emocionante ir a pichar a San Francisco, pero realmente conseguimos muy pocas introducciones. México y Latinoamérica no figuraban en la mente. En las tesis de los fondos. En las tesis de los fondos. Todos estaban enfocados en Silicon Valley y se acabó, ¿no? Exacto. Y menos 2 cuates que no tenían ningún track record ni nadie los conocía. Y para ese entonces todavía no había habido ningún éxito grande, digamos, en Latinoamérica. O sea, estamos hablando pre-Rappi. Bueno, lo que sí había en ese entonces que después resultó muy obvio es que grandes empresas como Uber entraron con todo a Latinoamérica y sobre todo en México les fue increíblemente bien. Y quizás eso empezó a voltear a ver el potencial, ¿no? Sí, pero todas esas empresas, esos modelos de negocio estaban formando en sus early stages, ¿no? Hablando hacia la operación Latinoamérica. Ya hablando más o menos 2015, 2016. Creo que aquí el resumen es Estados Unidos quedó fuera del mapa para nosotros. Teníamos que regresar a México, nadie nos peló. Afortunadamente un fondo que en ese momento tenía muchas ganas de invertir. Para mí, yo lo vi con mucha visión y con más apetito al riesgo. Fue Nazca Ventures, hoy en día se llama Mountain Nazca, el cual ha hecho pues, inversiones muy interesantes, ¿no? En un par de empresas que pues le está yendo muy bien. Como referencia, ellos fueron los primeros o los grandes inversionistas de Kavak, ¿no? Correcto. Y les fue impresionante. Hicimos el pitch y demostramos otra vez que teníamos el equipo, la tecnología, la atracción. Ya en ese momento ya estábamos haciendo ventas más grandes con muchas más agencias de publicidad y nos terminan por invertir $1 millón.
ellos lideran la ronda y ese $1 millón y esa iniciativa hace que al final Gain haga el follow-up y Gain convenza a un par de inversionistas LP que tienen su fondo a invertir directamente, ¿no? Casi $2 millones cerramos. No, pues Manuel y yo extasiados, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Yo creo que sí realmente hubo un punto, sobre todo en esa época, que sí pensamos que nos íbamos a ser millonarios, ¿no? Sí, pues sí, claro, o sea, todo estaba saliendo bien. Todo estaba saliendo bien. En ese tiempo todavía no tenían competidores. No había competidores o muy pocos. Bueno, estaba saliendo ya la publicidad nativa en Twitter. Y ya empezó la publicidad nativa. Sí. Ok. Había un par de competidores, uno era mexicano, se llama Brami, otro era colombiano, pero de una u otra forma la competencia en ese momento no era, digamos, no era la preocupación era realmente innovar y que creían en el modelo, claro, ¿no? Los inversionistas, los clientes, y ya empezamos a utilizar el capital y se vienen retos pues diferentes, ¿no? O sea, contratar talento. Manuel y yo estábamos muy chavos, casi todo el talento que contratábamos era de nuestra edad o más grandes, ¿no? Entonces empiezan otro tipo de problemas. ¿No habían tenido ustedes experiencia gestionando equipos todavía? Digamos, fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y sobre todo que en ese momento, hablando también un poco del principio del ecosistema en México, en Guadalajara, en México, no era tan fácil, vamos a decir, encontrar o buscar, y saber dónde buscar y encontrar y contratar talento tecnológico, ¿no? Sí, o sea, ahorita es otro mundo porque ya ahorita, pues, los ex Rapid, los ex Green, los ex no sé qué, los ex Kavak, y ya hay mafias, ¿no? Y entonces, digamos, ya tuvieron la experiencia, ya les tocó ver una empresa que creció de forma súper acelerada, ya saben cómo hacerle, aprendieron cometiendo errores y iterando. Y entonces ya ahorita hay un pool de talento que antes no existía. A ustedes les tocó más bien crear ese pool de talento a la mala, ¿no? O sea, correcto. Y aquí Manuel tuvo un reto pues enorme porque al final lo que siempre nos faltaba era, por supuesto tuvimos muy buenos ingenieros, ¿no? Pero siempre hay que contratar a los mejores ingenieros que podamos, hay que contratar a más ingenieros. Y Manuel me decía, es que, pues, ¿de dónde los saco, no? No, y sí, también de lo que decías, pues ya varios de los que estuvieron en Boxfit, ahorita está el CTO de 100 ladrillos, también. ¿salió de Boxfit? Pues estuvo un rato con nosotros. Yeah. Okay. También en varias startups. En Rever está el jefe de ingeniería, creo que ahorita trabaja en Rever. Sí, pues Credfit, también una startup que... Sí, la conozco. Pues el fundador era nuestro CFO. Entonces, creo que sí sembramos esa semilla en varios de los que pasaron por Boxfit y pues ahorita pues están viendo esos Sí, eso cuando yo empecé también en el 2015 y te ponías a ver, digamos, las oportunidades y los emprendedores, lo que te encontrabas era muchísima gente de negocios, pero muy pocos ingenieros queriendo ser fundadores, ¿no? Founders. Y yo creo que eso ya cambió completamente. Ahorita es súper, súper común encontrarte equipos casi formados por puros ingenieros, o donde los ingenieros son la mayoría, no sé, 2 de 3, por ejemplo, o incluso ingenieros como solo founders, cosa que antes no existía. Sí. Incluso otra cosa que es ingeniero o equipos de ingenieros con experiencia, ¿no? Que ya les tocó vivir eso en otras empresas. Entonces, sí, pues eso les tocó a ustedes el cambio. En el caso concreto de la historia de Boxfit, digamos, Boxfit sigue vivo, ¿no? Pivoteó un poco, sigue siendo influencer marketing, pero como que se han enfocado en TikTok y en empresas de música. En empresas de música, ¿no? Para promocionar. Sí, porque lo que ha pasado con TikTok es que muchos de los videos que se hacen virales tienen música original de algún artista, y esa música, cuando el video se hace viral, también se hace viral y se hace famosa, ¿no? Y Boxfit ahí es donde se ha centrado. Ustedes se salieron de Boxfit hace algunos años, digamos, en un bache de la empresa, ¿no? Sí. Sí, al final nos dimos cuenta que hemos construido un gran producto tecnológico en el sentido de que la tecnología realmente era muy buena, pero también nos empezamos a encontrar vamos a decir, con retos específicos de la industria, ¿no? Llegamos a venderle a las centrales de medios más grandes de México, ¿no? Que son 5 o 6, si no mal no me recuerdo.
a muchísimas agencias de publicidad, a grandes marcas y corporativos, pero también nos dimos cuenta que en México es difícil vender un SaaS, digo, en todo el mundo. En México especialmente nos costó muchísimo trabajo vender el SaaS y que realmente la agencia o la marca operara la tecnología, que nosotros vendiéramos contratos por uso de la tecnología. Ese fue un tema que perduró toda la vida de BuzzFeed. Digo, entre otros retos, como que hay ciertos incentivos que tienes que pagar por operar en la industria, ¿no? Digo, aquí a lo mejor vamos a hablar de cosas que pueden herir susceptibilidades, pero efectivamente en la industria de la publicidad hay muchos vicios, ¿no? Hay muchos vicios, ¿no? Y los fuimos descubriendo poco a poco. Y nuestra visión de realmente competir con tecnología, pues se vio frustrada por vicios que tuvimos que acoplarnos a ellos, ¿no? Sí, pero tú dijiste que flojera hacer una agencia de publicidad. Llegamos a tal punto de flojera, ahorita que Manuel platica un poco, y de acoplarnos al mercado, que tuvimos que crear nuestra propia división, nuestra propia agencia de publicidad para poder maniobrar y operar, ¿no? Y entonces fue cuando ya las cosas empezaron a salir de control. Ya no era una empresa tan tecnológica y nos empezamos a dar ya de topes. Llegamos a un punto en el cual nos empezamos a dar cuenta que era un negocio que la escalabilidad iba a ser difícil, iba a ser topada. Sí, porque cuando ya necesitas mucho servicio humano, necesitas muchas personas, pues ya es difícil escalar, ¿no? Correcto. Cuando es todo self-service y es software y es SaaS, pues a lo mejor es más fácil que con poca gente puedas crecer más rápido y puedas escalar sin tener que estar contratando personal. Correcto. Y bueno, y también ya, pues, o sea, en algún momento me pregunté si realmente me gustaba lo que estaba haciendo. O sea, digamos que la parte operativa me encantaba, o sea, me encantaba hacer tecnología, resolver problemas, crear productos en internet, pero luego ya cuando veía el resultado final, que era una plataforma para publicidad, o sea, como que esa parte no me llenaba. Y entonces ya como que ahí empecé a pensar si realmente quería continuar en esa industria, ¿no? Sí, eso que le pasó a BuzzFeed es lo más común que sucede en el ecosistema, digamos, de emprendimiento de alto valor o de alto potencial de crecimiento. Y entonces es muy normal que algunas de estas empresas de tecnología fallen, pero decirlo y vivirlo son cosas diferentes, ¿no? Ustedes lo vivieron, me imagino que... Sí, después ya llevamos el sexto año. Hemos llegado, yo creo que a un tope de venta, un par de millones de pesos mensuales, nada despreciable, ¿no? Al año estábamos vendiendo creo que casi 40 millones de pesos, pero simplemente no escalamos y probamos muchísimas formas y muchísimas ideas. Manuel, nos sentamos un día y Manuel me dice, oye Gustavo, pues estoy pensando esto y ya no estoy tan motivado y lo estuviera si hubiéramos sorteado todo de alguna manera, pero ya son 6 años. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la visión realmente de esto? Entonces empezamos un poquito a planear, vamos a rebotar ideas de cuál podría ser un plan de salida para la empresa, de salida para nosotros, y cómo plantearlo a los socios y de una forma ordenada y una forma en que todos ganáramos y que la responsabilidad, como dice Manuel, de haber tenido un capital importante, en ese momento para nosotros era muy importante lo que hemos recibido, como hacer felices a todos los que han participado en la ecuación, ¿no? Que es difícil. Que es difícil. A mí se me ocurrió, yo tenía que demostrar a nosotros mismos y a los inversionistas que nuestra tecnología generaba mucho valor, que era de nivel mundial, que el mercado no estaba listo, no quería esa solución. Levanto el teléfono, mando correos y empiezo a hablar con gente de Europa, con gente de Asia, con gente de Estados Unidos, otros founders de tecnologías similares a las nuestras, y me doy cuenta de que nuestra tecnología es similar o mejor que la de ellos, pero que ellos también hacen servicio, ¿no? Todos están, digamos, en la misma situación. Todos están en la misma situación. Empezamos a buscar un par de oportunidades de salida y le presentamos a la junta de consejo y los inversionistas. Lo mejor que podemos conseguir son conversaciones que, si las seguimos, nos pueden llevar a un merge, ¿no? A una compra de realmente tener participación accionaria en algo más grande. Y sea algo
más grande, pero que también involucra servicio, ¿no? Sí. Se discutieron esas opciones, pero la realidad es que llegamos a la conclusión de que había inversionistas que querían seguir, ¿no? Querían seguir, ¿no? Querían intentar y que el valor que entregaba ese deal o ese tipo de deal no preferían Mejor correr el riesgo de seguir. perder el capital porque creían que eso no era, de alguna manera no representaba el valor que ya se había hecho, no había posibilidades. Sí, dejó de haber, digamos, alineación de intereses y entonces ya no tenía sentido seguir para ustedes. Correcto. Sí, entiendo. Me imagino que debe haber sido conversaciones difíciles. También me imagino que hubieran podido, o sea, si hubieran dicho, bueno, vamos a seguir y hacer esto, un lifestyle business, un negocio, una empresita, un negocito, hubiera podido ser un buen negocio, pero ustedes querían algo más, ¿no? Algo... Sí, lo que platicamos Manuel y yo era, ya en ese momento ya teníamos 28 años, ¿no? 27, 28, oye, pues estamos tal vez en empezando nuestros mejores años profesionales. Definitivamente queremos hacer algo grande, ¿no? Ambicioso y tecnológico y no queremos hacer un negocito, una empresa que se quede en el famoso Valle de la Muerte, ¿no? En donde ni la vendiste, ni saliste, ni escalaste. Es un negocito que es bueno, ¿no? Cualquier negocio es bueno, pero ya no estás en la misma perspectiva Sí, del mercado de las startups, ustedes ¿no? querían hacer algo grande, algo que impactara más, no sé, una industria, más gente, más consumidores, etcétera. Pero un poco, digo, esta historia se me hace, la neta, súper interesante y súper valiosa, porque se dio en el contexto, digamos, de todo lo que estaba pasando en Guadalajara y en México, ¿no? Y que al final de cuentas ustedes son emprendedores que aunque no tuvieron todo el éxito que hubieran querido, lo que sí tuvieron es muchísima experiencia, que me imagino que por el momento la están utilizando en otros proyectos, pero que eventualmente, seguramente, ustedes van a volver a emprender o van a seguir tratando de construir productos de tecnología escalables, ¿no? Y me va a encantar seguirles la pista y seguir en contacto con ustedes para ver qué siguen sus carreras. Yo sé que tú recientemente que saliste de Quesky, me imagino que estás pensando a ver qué vas a hacer ahora, ¿no? Sí, justo, como tú dices, creo que fue muy interesante. Ganamos muchísimo, esa es la realidad, o sea, salimos de Boxy, digo, al final hicimos un deal, todos quedaron satisfechos a lo que se podía quedar satisfechos, dejamos de operar, ¿no? Se consiguió quien operara la empresa y nos dieron oportunidades profesionales inmediatas, ¿no? Yo pasé a trabajar en Quesky en un puesto que me encantó, ¿no? Desarrollando nuevos productos, innovación. Manuel pasó a trabajar en Selfie, ¿no? También ahí creo que llegó la oferta rapidísimo, a mí también. Simplemente por el hecho de ya haber recorrido ese camino. Toda la experiencia que habían construido, ¿no? Y claro, Manuel y yo siempre vamos a tener en la mente y espero que sí, seguramente sí, vamos a crear algo adicional nuevo, ¿no? Nos queda todavía mucho por correr. Y para perfiles como ustedes, hay un chorro de oportunidades en startups de alto crecimiento y también hay un chorro de oportunidades para iniciar cosas nuevas y que sea más fácil, si quieren seguir el camino de levantar capital. Y si quieren seguir el camino de bootstrapear, pues ya también lo podrían hacer porque ya lo hicieron, digamos, de alguna forma en Boxstream, ¿no? Correcto. Oye, y les agradezco muchísimo haber venido. Me encantó platicar con ustedes. Seguramente hay más tiempo que podríamos quedarnos contando 1000 anécdotas que seguramente pasaron de cosas buenas y cosas malas. Si quieren ustedes agregar algo en conclusión. Pues yo agradecer el espacio, José, buenísimo, está padrísimo participar y la historia que estás contando tanto en el podcast como en este capítulo, yo creo que vale la pena contarla y que es muy interesante lo que tú dices, no quiero decir que hoy en día sea fácil emprender ni crear un startup ni bajar fondos, pero definitivamente hay un ecosistema más grande, ¿no? Y que sigue creciendo y que va a crecer, e independientemente de cómo se esté comportando ahorita, pues hay que ser agradecido. Yo soy agradecido con todas las personas que nos apoyaron y que cualquiera que emprenda hoy en día y que empiece de cero, pues debería ser agradecido porque hay un montón de recursos por todos lados, ¿no? No sé si Manuel lo mismo. Que existen hoy muchos por
por lo que gente como ustedes y gente como ustedes construyeron a la mala, ¿no? A la difícil, pues. Sí, la verdad es que, o sea, creo que no nos arrepentimos de nada. O sea, dimos nuestro mejor esfuerzo y pues ojalá que un poco de ese trabajo y pues lo mucho que alcanzamos a lograr en ese tiempo haya servido a las nuevas generaciones. Y una cosa que es importante es que la mayor parte, no siempre, pero muchos emprendedores exitosos, y el caso de Travis Kalanick, el fundador de Uber, pues creo que tuvo éxito hasta su tercera startup, ¿no? No en la primera ni en la segunda. Y así te pones a ver y hay un chorro de casos de grandes fundadores que no le pegaron a la primera, ¿no? Entonces... Es un ciclo, y el ciclo es, y vas viviendo diferentes veces en el ciclo, y el ciclo es pues tan largo como tu vida, ¿no? Exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber venido, gracias por su experiencia y tengo muchas ganas de ver que sigue en tu caso, y si vuelven a hacer algo, pues estoy seguro que les va a ir muy bien. Eso sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Noel. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártelo y recomiéndalo.